Mm. Muy buenos días, bienvenidos al seminario del Grupo de Investigación y Docencia ESMAESTRAS. El día de hoy tenemos un trabajo, que es un trabajo que es el resultado de muchos años de recolección de información en el estudio de salud de las maestras y considero yo una importante contribución al sistema de salud mexicano a través de una presentación sobre modelos de predicción de riesgo en cáncer de mama. Quien presenta este trabajo es la doctora Liliana Gómez Flores. La doctora Flores es investigadora por México en el Centro de Investigación en Salud Poblacional de nuestro instituto. Eh, Ella es profesora de la Escuela de Salud Pública de México, doctora en genética humana por la Universidad de Guadalajara, diplomada en genética por la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y en genómica por la Universidad de Johns Hopkins. Es epidemióloga molecular con interés en inequidades en salud y causas genéticas subyacentes de enfermedades crónicas, especialmente cáncer en poblaciones latinoamericanas e indígenas. Ella es la coordinadora de la línea de investigación en cáncer en el estudio de salud de las maestras y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Realmente es un gusto ver el desarrollo de este trabajo. Le paso la palabra a la doctora Gómez Flores. Gracias, Martín. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla para comenzar. ¿Me podrían decir si la presentación se ve bien o se ve en forma de presentador? Se ve Gracias. bien. Muchas gracias. Bueno, como comenta el doctor Martín, el trabajo que presentamos hoy, si bien el análisis es algo reciente, algo que estuvimos trabajando este año, la validación de los casos de cáncer necesarios para poder llevar a cabo este trabajo, bueno, es un trabajo de muchos años en el estudio de salud de las maestras. Y bueno, quisiera comenzar diciendo que no tengo ningún conflicto de interés que declarar, no recibo financiamiento más que de fondos públicos. Este proyecto estará financiado próximamente por la Secretaría de Ciencia. Y bueno, comencemos con el cáncer de mama. Bueno, el cáncer de mama es el más incidente y mortal para las mujeres mexicanas. La tasa de incidencia para México, de acuerdo a Globocan, es de 66,6 en mujeres a partir de los 20 años y la tasa de mortalidad es de 17. A la derecha podemos ver cómo se distribuyen los cánceres en hombres y mujeres. Y bueno, tanto para mujeres como para ambos sexos, el cáncer de mama sigue siendo la primer causa de incidencia y mortalidad por cáncer en nuestro país. La mortalidad por cáncer de mama aumenta conforme aumenta la edad. Sin embargo, en México podemos observar que esta tasa de mortalidad no se distribuye de forma uniforme a través de los diferentes estados de la República. Tenemos, por ejemplo, en Guerrero una tasa de mortalidad de 12 por cada 100,000 mujeres mayores de 20 años, comparada con una tasa de 27,6 en Chihuahua. Globocan y el INEGI han predicho que la tasa de mortalidad seguirá aumentando en los próximos años. Como podemos ver en un análisis del INEGI entre 2015 y 2024, la tasa de mortalidad por cáncer de mama ha ido aumentando año con año. Entonces, previendo que tenemos este aumento en las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de mama en los próximos años y considerando que es un problema de salud pública para las mujeres mexicanas, nos preguntamos si podemos predecir el riesgo individual de cáncer de mama en nuestra población para poder dirigir de manera más específica acciones de tamizaje y prevención. Ahora existen distintas calculadoras de riesgo de cáncer en el mundo. Estas calculadoras de riesgo son básicamente herramientas que estiman las probabilidades de enfermedad o recurrencia para apoyar decisiones clínicas o de salud pública. Aquí agrupé tres grandes tipos de calculadoras de riesgo de cáncer. Tenemos las calculadoras de riesgo absoluto que responden a la pregunta de quién va a enfermar de cáncer.
Ahora hay modelos muy utilizados y que son muy conocidos en el mundo. El más conocido es el modelo Besserrat o Gale por el autor Gale. También tenemos el modelo Tiger Cruzy, que es un modelo bayesiano que se utiliza principalmente en Reino Unido. Tenemos algunos modelos que están basados en imagen más inteligencia artificial y más recientemente los modelos de score de riesgo poligénico en la que se agrupan variables genéticas que dan riesgos bajos y que acumuladas pueden diferenciar a aquellas mujeres que tienen más alto o más bajo riesgo de padecer cáncer de mama. Ahora, existen otras herramientas de predicción que no nos predicen quién va a tener la enfermedad, sino que en aquellas que tienen la enfermedad, por ejemplo, quién va a ser portadora de una mutación genética de cáncer hereditario, principalmente en BRCA. Hay dos muy importantes modelos de predicción de cáncer hereditario, uno es BOA-DICEA y otro es BCRA Pro, uno utilizado en Estados Unidos y el otro utilizado en Inglaterra. Y básicamente lo que estos modelos de riesgo que predicen el riesgo de cáncer hereditario se basan en historia familiar ampliada de 3 generaciones, el tipo de cáncer y la edad de aparición. Y finalmente hay otras calculadoras de riesgo en cáncer de mama que nos van a predecir el riesgo de recurrencia o pues son calculadoras pronósticas y la pregunta que van a responder es de quienes tienen cáncer, ¿quién va a recurrir? Hay dos calculadoras de riesgo importante, una es Oncotype y otra es MammaPrint. Ambas están basadas también en mutaciones genéticas de los tumores. Esta analiza la probabilidad de tener una mutación germinal. Estos analizan la probabilidad de recurrencia dado las mutaciones en el tumor. Ahora, para fines de esta presentación, nosotros vamos a discutir la utilidad de las calculadoras de riesgo absoluto. Ahora, ¿cuál es la utilidad de las calculadoras de riesgo absoluto en salud pública y para los sistemas de salud? Bueno, el riesgo absoluto es la probabilidad de que una mujer que hoy está viva y sin cáncer o sana desarrolle cáncer de mama en un intervalo concreto o específico, teniendo en cuenta también que puede morir por otras causas o tener en cuenta los riesgos competitivos durante el periodo que estamos evaluando. Ahora, para los sistemas de salud, las calculadoras de riesgo pueden tener mucha utilidad. Primero, las calculadoras de riesgo se han utilizado para el diseño de ensayos clínicos y predicción, ya que podemos utilizarlas para saber el número de casos que esperamos en un ensayo clínico, calcular el tamaño de muestra que necesitamos para poder ver desenlaces en un determinado periodo de tiempo. Nos permite además, una vez que podemos predecir cuál es el número de casos que esperamos en determinada población, evaluar cuál es el impacto de estas intervenciones que nosotros realicemos en esta población. Nos permite también estimar el número de casos evitados bajo distintos escenarios de prevención y además puede permitir, si tiene muy buena calibración y discriminación, que los sistemas de salud implementen estrategias de alto riesgo para la asignación de recursos, por ejemplo, la identificación de un subgrupo de mujeres que tengan más alto riesgo de cáncer para concentrar en ellas las intervenciones que son más costosas, como las mamografías o el uso incluso de tamoxifeno o cirugías profilácticas en aquellas mujeres que tengan un alto riesgo. También nos sirve para comparar un tamizaje uniforme por edad, que es el que implementamos en México, contra un tamizaje estratificado por riesgo, cuando el presupuesto del sistema de salud solo alcanza para cubrir una parte de la población. En este sentido, los modelos de riesgo se convierten en una forma de poder discriminar quiénes se beneficiarían más de las intervenciones o del tamizaje. Ahora, en la clínica, ¿cómo pueden ser útiles y cómo son útiles en otros países estas calculadoras de riesgo? Bueno, la primer forma es a través de la consejería individual de riesgo y básicamente en la clínica es útil para dar una
estimación, digamos, más exacta y personalizada de cuál es el riesgo que tiene una persona. Entonces, hay personas que pueden tener una percepción exagerada del riesgo debido, por ejemplo, a que hay un cáncer de mama en su familia. Sin embargo, cuando se hace una estimación individual de riesgo, la persona puede tener una perspectiva de dónde se ubica su riesgo respecto a la población. También permite tomar decisiones de riesgo-beneficio, por ejemplo, decidir si ofrecer tamoxifeno o otra quimioprevención a las personas. Esto solo tiene sentido si el riesgo absoluto es lo suficientemente alto como para compensar el beneficio de la intervención versus los efectos adversos que pueden tener estas intervenciones. También, como mencionaba, no solamente esto es útil en salud pública, pero de forma clínica y personal, ajustar la intensidad del tamizaje, por ejemplo, discutiendo mamografías más tempranas en mujeres jóvenes de alto riesgo. Ahora también las calculadoras de riesgo absoluto nos permiten comparar riesgos entre mujeres de la misma edad, pero con diferentes factores. Y esto pues es una forma de ir más allá de la individualización solo por la edad. Aquí tenemos un ejemplo muy clásico que se utiliza constantemente. Si nosotros utilizáramos solamente edad como tamizaje a partir de los 40 años, podemos ver, por ejemplo, que aquí una mujer de 40 años con dos familiares de primer grado afectados tiene más probabilidad de cáncer de mama que una mujer de 50 años sin ningún factor de riesgo. Entonces, esto es lo que nos permiten hacer estas calculadoras de riesgo, poder estratificar e identificar cuál puede ser la estrategia de tamizaje más adecuada de acuerdo al riesgo individual y no solamente a la edad. Ahora, para que estas calculadoras de riesgo funcionen, deben tener ciertas condiciones. La primera es que las calculadoras deben estar bien calibradas y esto lo que significa es que lo que predicen es realmente lo que ocurre o en términos muy sencillos, la relación entre los casos esperados y los observados debe ser igual a uno. La segunda es que tienen una discriminación suficiente para distinguir adecuadamente quiénes van a desarrollar cáncer de quiénes no lo van a desarrollar. Además, debe haber intervenciones efectivas y seguras que podamos dirigir según el riesgo. O sea, si no hay alguna intervención que pueda ser útil, entonces, bueno, las calculadoras de riesgo también tienen una utilidad limitada. Y bueno, las calculadoras de riesgo absoluto, específicamente el modelo Gale, fueron creados y validados en contextos muy distintos a los contextos de México. Entonces, la pregunta que nosotros queremos responder es, ¿podemos utilizar el mismo modelo de riesgo que se utiliza, por ejemplo, para una mujer que nació y vive en Boston, para una mujer indígena en el Estado de México? Ahora, entonces, el objetivo general de este análisis fue evaluar la calibración y la discriminación de un modelo de predicción de riesgo individual en el estudio de salud de las maestras. Como un dato adicional, bueno, las cohortes poblacionales de cáncer son el estándar de oro para la validación de modelos de riesgo de cualquier enfermedad. Pues el estudio de salud de las maestras representa una oportunidad única para poder realizar el desarrollo y la validación de este tipo de modelos. Ahora, el estudio de salud de las maestras, lo conocen muy bien en el instituto, es una gran cohorte diseñada para poder identificar y analizar cáncer a lo largo del tiempo. Está compuesta por más de 115,000 maestras a lo largo y ancho del país, 12 estados de la República que están aquí eh, con el número de maestras de cada estado de la República que pertenecen al estudio. Cuando el estudio se inició, todas eran participantes de la carrera magisterial y se reclutaron maestras a partir de los 25 años de edad. Han tenido 3 ciclos de seguimiento activo y hay una tasa de respuesta en maestras que aún sigue elaborando arriba del 95%. Ahora, las características de las maestras al momento
de ingresar al estudio. Bueno, la edad basal promedio fue de 42 años, la edad al fin del seguimiento de este estudio, que fue diciembre de 2019, fue de 53 años, los años de seguimiento, la mediana fue de 10,9, el 32% de las participantes del estudio, de acuerdo a un índice generado con diferentes assets. El 32% tenía un nivel socioeconómico alto, el 12% de las maestras tenían algún estudio de posgrado, 24% enseñan en un municipio rural, el 8% de las maestras hablan una lengua indígena, 14,8% reportó haber tenido historia familiar, perdón, historia personal de enfermedad benigna de la mama, casi 5% historia familiar de cáncer, el 0,2% reportó no haber menstruado, 40% usó en algún momento anticonceptivos hormonales. La edad al primer embarazo fue el 25%, 84% de las maestras ya habían tenido al menos un hijo y el promedio fue de 2 hijos por maestra. La edad de la menopausia fue una mediana de 45 años. Ahora, la incidencia de cáncer de mama en las maestras. Como decía el doctor Martín, esta fue la parte más difícil para poder realizar estos análisis. Como sabemos, en México existen algunos registros locales de cáncer. Hay ciudades que tienen sus registros de cáncer, pero en general no tenemos un registro nacional de cáncer, y por lo tanto, para poder validar los desenlaces de cáncer de mama en la corte, realizamos pues una estrategia en la que utilizamos distintas fuentes de información, incluyendo las bases de datos de mortalidad, los registros locales de cáncer, confirmaciones clínicas de los casos a través de las distintas instituciones locales, así como el cruce con bases de datos del ISSSTE y del IMSS. En resumen, logramos validar hasta 2019 1,490 casos de cáncer en la corte, con una incidencia de 77 por 100,000 mujeres a partir de los 25 años de edad. Esta incidencia es muy similar a la de Globocan, que también a partir de los 25 años de edad, la incidencia ajustada por edades de 76. El 88% de los casos validados en la corte fue a través de bases de datos, con un valor predictivo positivo de 97%, y además la corte tiene seguimiento activo, entonces las maestras reportaron haber sido diagnosticadas con cáncer. El valor predictivo positivo con contrastado con expediente de patología fue de 94%. Ahora, el modelo que nosotros elegimos validar es un modelo muy utilizado en los Estados Unidos. De hecho, es el modelo, digamos, básico para las decisiones de intervención clínica en los Estados Unidos. Es el National Cancer Institute Breast Cancer Risk Assessment Tool, mejor conocido como modelo Gale. Es un modelo de riesgo absoluto de cáncer de mama invasor, y puede calcular el riesgo a 5 años y a lo largo de la vida. Este modelo de riesgo es válido para poblaciones diversas en los Estados Unidos. Ha sido desarrollado y validado para 6 poblaciones distintas: población afroamericana, población de las islas del Pacífico, población caucásica y población hispana nacida dentro y fuera de los Estados Unidos. Algo que es muy útil de este tipo de modelos, como el modelo Gale, es que tiene pocas variables que pueden ser obtenidas fácilmente en un cuestionario dentro de la clínica. Las variables son la edad al momento en que vamos a hacer el pronóstico, la edad de la menarca, edad al primer hijo nacido vivo, número de familiares de primer grado con cáncer de mama, número de biopsias previas sin diagnóstico de cáncer de mama, y la presencia o no de hiperplasia atípica en alguna de estas biopsias. Además, el modelo combina los riesgos relativos de estos factores de riesgo por grupos de edad, así como las tasas basales de incidencia del programa de seguimiento epidemiológico de los Estados Unidos, y además incluye las tasas de mortalidad por otras causas como, digamos, riesgos competitivos. Ahora,
El modelo Gale además tiene la bondad de tener de estar diseñado para la población hispana que vive en los Estados Unidos, pero que nació fuera de los Estados Unidos. Entonces, este fue el componente que nosotros analizamos. En resumen, esta es la expresión matemática del modelo, en donde básicamente se calcula la probabilidad de desarrollar cáncer en el periodo de tiempo que nosotros deseemos. Puede ser, como les decía, el modelo lo puede hacer a 5 años y a lo largo de la vida, pero se puede hacer el corte de seguimiento que se desee. El modelo va a incluir la tasa de mortalidad por distintas causas, la probabilidad de estar libre de cáncer al comienzo del intervalo y la probabilidad de no fallecer por otras causas. Entonces, esta propiedad del modelo nos permite, como hay mucha claridad sobre cuáles son las variables integradas, nos permite poder hacer ajustes o una recalibración en caso de que los modelos no funcionen adecuadamente para las poblaciones distintas a las que fue desarrollado. Entonces, nosotros en el análisis estadístico tenemos un seguimiento desde la fecha en que la maestra contestó el cuestionario basal, a lo que le llamamos T1, hasta el 31 de diciembre de 2019, que vamos a llamar T2 o fin del seguimiento. Además, hicimos un análisis de pronóstico a 5 años, en donde T1 pues es el momento en el que se contesta el cuestionario basal y la T2 es el cuestionario basal más 5 años. Se corrió el modelo NCI Becerra para mujeres hispanas nacidas fuera de los Estados Unidos. Con los parámetros originales del modelo, se realizó la evaluación de la calibración a través de la relación de los casos esperados versus los observados. Después evaluamos la discriminación del modelo, hicimos los cálculos de sensibilidad y especificidad a 5 años y además corrimos estos mismos análisis en algunos subgrupos poblacionales, básicamente por quinquenios de edad, por etnicidad indígena y por aquellas que pertenecen al sistema de salud ISSSTE. Hicimos este análisis de sensibilidad adicional en el ISSSTE, ya que para este grupo tenemos mayores fuentes de información documentales, entonces queríamos explorar si este modelo se comportaba distinto solamente en las derechohabientes del ISSSTE. El 80% de las participantes maestras son derechohabientes del ISSSTE. Ahora, en la etapa 1, como les decía, corrimos el modelo con los parámetros originales. En la etapa 2 hicimos un ajuste del modelo con la incidencia reportada por Globocam para México y del análisis total solo se excluyeron 730 casos de cáncer prevalente que fueron reportados al inicio del estudio. Ahora, la muestra analítica fueron 114.545 personas, mujeres. El modelo Becerra para los missings imputa a 99, que es la categoría de menor riesgo. Estas son las indicaciones para la aplicación del modelo y solamente se eliminaron 12 observaciones de mujeres que reportaron no menstruar y que nunca tuvieron hijos. Ahora, las variables del modelo Becerra y cuáles son las que nosotros tenemos en el estudio. La primera, pues es la edad actual. Nosotros colocamos allí la edad al momento del cuestionario basal. La edad a la proyección es la edad al 31 de diciembre o la edad más 5 años, dependiendo del intervalo que nosotros decidimos. La siguiente pregunta, esta sí fue una adaptación que discutimos mucho con el equipo del NCI y con un grupo de clínicos. En el NCI, en el modelo original, la pregunta es el número de biopsias benignas y si alguna de estas biopsias ha mostrado una hiperplasia típica. En México, digamos, la instrucción clínica cuando se detecta alguna bolita no es realizar una biopsia. Generalmente la indicación es realizar un ultrasonido y esperar un tiempo. En algunos casos se da tratamiento de anticonceptivos hormonales para ver si desaparece el fibroma o el quiste. Entonces, en este caso, hicimos una adaptación para estar de acuerdo a las indicaciones clínicas que ocurren en México, que son distintas a las de los Estados Unidos. Entonces, el número de biopsias benignas
lo que nosotros pusimos aquí fue si la maestra ha sido diagnosticada por personal médico con enfermedad benigna de la mama. Y para la pregunta, ¿la biopsia mostró hiperplasia típica? Nosotros pusimos aquí los valores de aquella pregunta que va dirigida a la recomendación de un estudio mamográfico por un médico eh, después de haber detectado alguna enfermedad benigna. Después, para la edad al primer nacimiento vivo, esa pues es una variable continua que tenemos. Aquí hicimos otra adaptación. El modelo Gale pregunta por el número de familiares de primer grado con cáncer de mama. Puede ser 0, 1, 2 o más. En el caso de maestras, nosotros tenemos nada más una pregunta binaria en donde tenemos si tiene familiares de primer grado con cáncer de mama. Si no, entonces para la adaptación del modelo a México, nosotros a quienes respondieron no pusimos el valor 0 y a quienes respondieron sí el valor de 1. En este sentido, potencialmente podríamos estar asignando erróneamente el riesgo a aquellas mujeres participantes del estudio que tengan más de un familiar con cáncer de mama porque no las estamos capturando aquí. Finalmente, para la etnicidad, se seleccionó etnicidad hispana nacida fuera de los Estados Unidos. Bueno, todas las maestras son mexicanas. Ahora, como les decía, para la validación del modelo calculamos el riesgo absoluto y el número de casos esperados con la versión B4.1 del programa en R que puede descargarse del sitio del NCI. Después se obtuvo el número esperado de casos como la suma del riesgo absoluto eh, de los casos individuales, como les decía, por el total de la corte y por subgrupos. Después analizamos la calibración a través de la relación esperado contra observado e hicimos una comparación gráfica por quinquenios de edad. Finalmente hicimos el cálculo de la discriminación de las curvas antes y después de la calibración y para el riesgo total y a 5 años. Y finalmente evaluamos esto que se llama la estrategia de alto riesgo, que es evaluar si el umbral estándar de 1.67% de riesgo a 5 años detecta o cuál es la proporción de mujeres que sí son casos que se encuentran en ese umbral clínico internacional y cuáles no casos sobrepasan ese umbral. Ahora sí, vamos con los resultados. Entonces, corriendo el modelo de riesgo tal como está, lo que podemos observar en resumen es que el modelo Gale sobreestima en 42% el número de casos esperados. Lo que observamos nosotros en el estudio fue 1.490 casos, el modelo proyecta 2.115 casos y bueno, la relación esperada observada es de 1.42. Como podemos ver, este riesgo se distribuye no de forma igual en todos los grupos de edad. En el gráfico es muchísimo más claro, pero podemos ver que la sobreestimación de riesgo antes de la calibración prácticamente aumenta a partir de los 40 años y entre más edad tiene es menos preciso. Podemos observar que para la categoría a partir de los 65 años tenemos una sobreestimación de 4 veces. Sin embargo, como pueden observar, los intervalos son amplios porque tenemos un pequeño número de casos en las maestras de mayor edad. Ahora, cuando volvemos a correr este modelo de riesgo, pero solamente lo hacemos en las mujeres que hablan una lengua indígena o que tienen padres que hablan una lengua indígena, podemos ver que el modelo de riesgo sobreestima el número de casos en un 70%. Tenemos 79 casos observados por 135 esperados. Y lo que podemos ver es que, bueno, esta sobreestimación es alta para todos los grupos de edad, excepto en el grupo de edad de 25 a 29 años. Nosotros lo que hemos observado en maestras respecto a las maestras indígenas es que la incidencia global es la mitad de la incidencia que tienen las maestras no indígenas. Entonces, este es un punto que
que creo es muy interesante para poder pensar respecto a la recalibración y validación en poblaciones distintas en México. Ahora, cuando nosotros hacemos este análisis de sensibilidad y decimos, bueno, en aquella población de maestras en la que pensamos tenemos la mayor cobertura para poder validar los casos, hacemos este análisis y el modelo sigue sobreestimando, tenemos una relación esperada observada de 1,35 y como podemos ver, la distribución es muy similar en la sobreestimación al grupo general. Ahora, cuando vemos el área bajo la curva de la estimación global, tenemos un área esperada bajo la curva de 63%, que es la misma que reporta Gale para los Estados Unidos y es una similar que reporta Gale, el modelo Gale en general. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos ver qué tan bueno es el modelo para discriminar a 5 años? Entonces, tenemos que el modelo original predice 779 casos cuando nosotros observamos 595 a 5 años. Aquellos que no son casos, pero que fueron marcados como con un riesgo mayor al 1,67% o alto riesgo, resultó ser el 6,6% de la corte. Y lo que observamos es que los casos que están marcados como con un riesgo alto es solamente el 18%. Entonces, a 5 años el modelo tal como está solo puede distinguir o marcar con alto riesgo el 18% de los casos que van a ocurrir. Cuando observamos esta predicción de acuerdo a grupos de edad, podemos observar que el grupo de 45 a 50 años es en aquel que tenemos una mayor sobreestimación. Ahora, eh, sin embargo, si vemos solamente el área bajo la curva, tenemos una 68%, una sensibilidad solamente del 18%. Sin embargo, el modelo, bueno, es muy, muy específico, discrimina de muy buena forma a aquellos que no van a desarrollar cáncer en los próximos 5 años. Y bueno, tenemos un valor predictivo positivo de 0,014. Y como les decía, el valor predictivo negativo es mayor al 99,5%. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros recalibramos? Lo que hicimos fue mantener los coeficientes de riesgo del modelo Gale, pero sustituir las tasas basales de incidencia para México reportadas por Globocan por quinquenios de edad. Entonces, cuando nosotros recalibramos el modelo, el primer resultado es, en la Corte General pasamos de una sobreestimación del 40% a una sobreestimación del 11% con un intervalo de 1,05 a 1,17. Podemos observar cómo cambia la sobreestimación por grupos de edad. Podemos ver que ya en la mayoría de los grupos de edad la estimación se acerca al 1 y sobre todo en aquellos grupos, digamos, en los que es más frecuente el cáncer, que es a partir de los 50 años, podemos ver que hay una sobreestimación importante para los casos de 25 a 29 y una vez más, el modelo en este momento no es muy bueno para discriminar los casos que van a aparecer después de los 65 años de edad. El modelo general, cuando hacemos el análisis de la discriminación, tiene un área bajo la curva igual que el modelo antes de la calibración, 0,63. Ahora, cuando hacemos el cálculo nuevamente en las mujeres indígenas, vemos que la sobreestimación del modelo también baja en un 30%, pasamos de una sobreestimación de 70% a una de 38% y podemos observar que aquí para todos los grupos de edad hay una sobreestimación, excepto para el grupo de 40 a 44 años. A diferencia de las maestras no indígenas, las maestras indígenas tienen cáncer de mama en edades más tempranas. Es lo que nosotros hemos observado en el estudio. Y ahora finalmente, cuando hacemos el análisis calibrado solamente para la población de lista, encontramos resultados muy buenos. Vemos que el modelo
tiene una sobreestimación de 5% con un intervalo de confianza que va de 0,99 a 1,11. Y podemos observar, bueno, que a partir de los 35 a los 50 años hay una muy buena predicción y el modelo sigue sobreestimando mucho el número de casos de 25 a 29 años. Ahora, cuando hacemos este análisis nada más para la predicción a 5 años, vemos que el número de casos observados es 595, esperados 642 y la sobreestimación es del 8%. Una vez más, vemos aquí cómo mejoró muchísimo el número de casos esperados versus observados. Sin embargo, cuando vemos la capacidad del modelo para detectar los casos que serán casos, pasamos de 18% antes de la calibración a solamente 12%. Es decir, el modelo con estos parámetros solo nos puede decir adecuadamente quién va a desarrollar cáncer a 5 años en el 12% de los casos. Y una vez más, el valor predictivo negativo es de 99,5%. Es decir, es muy bueno para predecir quién no va a ser un caso. El área bajo la curva fue 0,67 en la predicción a 5 años. Ahora, para resumir cuáles son los resultados, bueno, en la Cortes Maestras se inició con 114.533 maestras libres de cáncer al inicio del estudio. Se desarrollaron 1.490 cánceres con un riesgo a 5 años de 0,52%. En el modelo original, la sobreestimación era de 40%, sobre todo en los casos entre los 50 y 60 años de edad y sobre todo también en mujeres indígenas. En estos grupos, la sobreestimación fue del 70%. Cuando recalibramos, pasamos a una sobreestimación que en el ámbito de los modelos de riesgo se clasificaría como moderada, que es una eh, sobreestimación entre el 8 y el 10%. En el ISSSTE tenemos una calibración que es muy cercana al 1, solamente tenemos una sobreestimación del 5% y realmente la sobreestimación está en los extremos de edad. Y bueno, en las maestras indígenas persiste una descalibración importante del modelo que aún ajustado con las tasas de incidencia para México, sigue sobreestimando en un 40%. Ahora, cuando pensamos en el resumen de los resultados, cuando calculamos solamente el riesgo a 5 años, que es aquel que tiene accionabilidad clínica o es útil para el desarrollo de ensayos clínicos, podemos ver que el modelo ajustado ya solamente sobreestima en un 8% el número de casos esperados, que la discriminación es mayor al modelo general, que es un 67%. Sin embargo, podemos ver que la utilidad clínica del modelo recalibrado sigue siendo muy baja, ya que solamente nos detecta el 12% de los casos que van a desarrollar cáncer a 5 años. Sin embargo, pues tiene un buen valor predictivo negativo. Así como están los resultados, este umbral clínico de 1,67% de riesgo en este momento no es útil para identificar a las maestras que pueden ser futuras pacientes de cáncer. Ahora, en el estudio también estamos haciendo una aproximación con inteligencia artificial. Se hizo un primer ejercicio eh, incluyendo todas las variables del modelo Gale de forma continua. Gale categoriza variables, nosotros hicimos un análisis de forma continua. Lo hicimos solamente para las maestras que son cubiertas por el ISSSTE y utilizamos en este caso el set de entrenamiento con el 20% perdón, el 80% de las participantes y un set de predicción más pequeño. Utilizamos Machine Learning, como les decía, las mismas variables. Sin embargo, aquí incluimos hablar una lengua indígena como variable y lo que obtuvimos fue una precisión del modelo de 64%, que es muy comparable con el modelo Gale. Sin embargo, ocurre lo mismo. El modelo de inteligencia artificial es muy bueno para predecir quiénes no van a hacer casos,
el 99.9% los predice como no casos y tiene poco poder para predecir quiénes sí van a ser casos. Ahora, pues como discusión, el modelo con sus parámetros originales sobreestima el riesgo de cáncer, a pesar de que en la literatura se considera muy bien calibrado para las poblaciones estadounidenses. Esto era de esperarse, o sea, no es un resultado que no esperábamos. La recalibración con la incidencia por quinquenios de edad mejora de forma importante el modelo, pero persiste una sobreestimación en la población indígena, lo que sugiere que puede haber diferencias estructurales en las exposiciones, en el diagnóstico o algún subregistro de los casos. La discriminación del modelo sigue siendo modesta. Sin embargo, podemos ver que con la calibración es útil para proyectar el número de casos a nivel poblacional, pero tiene una capacidad muy limitada para identificar aquellas mujeres que se beneficiarían de intervenciones. Los umbrales clínicos que son utilizados en el contexto de los Estados Unidos tienen muy baja sensibilidad en México, lo que podría inducir estrategias ineficientes y potencialmente inequitativas si no hacemos los ajustes pertinentes. Ahora, en términos de salud pública, podemos ver que estos modelos pueden utilizarse adecuadamente para predecir el número de casos que se esperan en una población. Es indispensable siempre validar estos modelos en la población que vamos a usar, y idealmente en México debería tener estas cortes locales en las cuales se valide el modelo, una representación de poblaciones indígenas y de mujeres derechohabientes a los distintos subsistemas antes de poder adoptar estrategias de tamizaje estratificado por riesgo. El BCR recalibrado podría ser útil para proyecciones poblacionales y planeación de ensayos de prevención, pero no debe usarse como única herramienta para intervenciones clínicas. Finalmente, Maestras es una plataforma muy importante, útil y única que nos puede ser útil para desarrollar y validar modelos aún más complejos que incorporen factores de riesgo como las mamografías y otro tipo de imágenes. Y bueno, la persistencia en la descalibración para mujeres indígenas subraya la necesidad de estrategias específicas de vigilancia epidemiológica y acceso para estos grupos. Los siguientes pasos que vamos a hacer en el estudio, bueno, es actualizar ahora los riesgos competitivos para ver si podemos mejorar la calibración, también evaluar la contribución de cada componente del modelo y ver si los riesgos podemos mejorar la calibración ajustando con los riesgos para México. Estamos en el desarrollo y validación de un modelo de inteligencia artificial que integre la información clínica y mamográfica del estudio de salud de las maestras y pues en un futuro sería muy importante poder cuantificar el beneficio neto de los modelos y umbrales de riesgo para entender cuáles podrían ser los puntos de corte útiles para la clínica en México. Y pues finalmente les agradezco mucho a todo el equipo de maestras y a quienes me acompañan en este proyecto de modelos de riesgo. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gómez Flores Ramos. Ahora le pasamos la palabra a la doctora Gabriela Torres para una breve, 5 minutos, comentarios sobre esta presentación, para dar lugar a las preguntas. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muchas felicidades, Liliana, por este trabajo. Gracias por tu presentación. Y bueno, pues este proyecto aborda un problema muy relevante en México, que pues es la alta mortalidad por cáncer de mama y las desigualdades entre la detección temprana. El uso de la inteligencia artificial para predecir el riesgo individual, pues es innovador y puede optimizar los recursos de salud al priorizar la atención preventiva. Pues los objetivos son claros. Pues veo que algunas de mis preguntas pues ya se contestaron en los pasos a seguir. Y pues los resultados preliminares muestran esta sobreestimación del riesgo con el modelo Gale en mujeres mexicanas y pues especialmente en este grupo de mujeres indígenas, lo que subraya pues la necesidad
de llevar a cabo modelos pues, adaptados localmente. Y bueno, pues ese es mi comentario general. Creo que vienen ahora algunas preguntas por parte del público. Yo en lo personal tenía esta pregunta de cuál sería la contribución de riesgo de cada uno de los componentes del modelo, que veo que es lo que sigue. Y bueno, y si hay, por ejemplo, alguna correlación entre algunos de estos componentes. Y también me pregunto si, digo, siempre pienso que las mujeres jóvenes, por ejemplo, todavía no han ocurrido muchos de estas variables. ¿Cómo piensan manejar esto? Por ejemplo, pues sí, una mujer de 25 años, pues igual todavía no tiene hijos, no ha lactado. En fin, muchos de estas variables todavía no han ocurrido o van a decir no, 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 porque todavía no ocurren. En fin, esa parte creo que sería importante considerarla. Y pues ese es mi comentario general. Gracias. Gracias. No te escuchamos, Martín. Aquí tenemos algunas preguntas del público y creo que suma un poco al comentario de la doctora Torres. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con si se puede aplicar en una unidad de mastografía este modelo predictivo, ya que se ha observado que muchas de las personas que acuden a su tamizaje anual no son constantes como estrategia de medicina preventiva, es decir, con la finalidad de optimizar recursos. Específicamente, digamos, si tienes un valor predictivo negativo de un modelo de 0,99, significa que identificas correctamente a aquellas personas que están en bajo riesgo. Entonces, una pregunta es, bajo ese contexto, ¿sería útil usar este modelo como ya se hizo calibrado en unidades de atención primaria, por ejemplo, específicamente para el ISSSTE? Ah, es una muy buena pregunta. Esa es la idea. Antes de que sea una implementación general, los modelos de riesgo suelen validarse en, digamos, ensayos clínicos más pequeños. Es decir, el siguiente paso, una vez que terminemos con la recalibración, sería buscar, por ejemplo, un espacio, una clínica en el ISSSTE en donde podamos efectivamente hacer la predicción y el seguimiento de acuerdo a esta predicción. Entonces, antes de que esto pudiera generalizarse, el paso anterior es hacer ensayos. En este caso podría ser en el ISSSTE. Si se quiere implementar en IMSS, tendríamos que hacer un ensayo para poder implementarlo también en el IMSS antes de que pudiera ser una recomendación generalizada. Lo que sí es muy importante es que en este modelo, perdón, en este momento el modelo no es bueno para predecir quién sí, es bueno para predecir quiénes no y algunas estrategias que se han utilizado en los Estados Unidos es, por ejemplo, espaciar el tiempo de recomendación de mamografía siempre y cuando el riesgo se siga manteniendo igual. Entonces, por ejemplo, si una mujer va a la clínica de medicina familiar, le hicieran estas preguntas y su riesgo es 1%, que se considera un riesgo bajo, entonces no se le manda mamografía ese año, el siguiente año se sigue manteniendo un riesgo de 1,2, va a aumentar porque su edad aumenta, pero los demás factores de riesgo se mantienen. Entonces, en vez de hacerle la mamografía cada año, se la mandan cada 2 años, por ejemplo. Eso se puede hacer, pero antes de hacer cualquier implementación, creo que sería muy importante poder validarlo en el sistema de salud mexicano, porque la predicción individual de ser caso aún es muy baja con el umbral de riesgo. Algo que puede ser muy interesante es ver si nosotros tenemos un umbral que es diferente, ¿no? Y poder adaptar ese umbral no necesariamente tiene que ser un riesgo de 1,67 a 5 años. En México probablemente un riesgo menor a 1,67 sea ya un riesgo alto, en general nada más porque la incidencia de cáncer en México es menor, pero esto es algo que se tiene que probar antes de poder hacerse. Lo que sí, por ejemplo, podríamos hacer es predecir el número de casos esperados en el ISSSTE, ya con el modelo recalibrado. Ok. La siguiente pregunta es de la doctora Lisbeth López, y básicamente plantea
¿cómo es, si es posible sumar, o sea, digamos, sumar otras variables significaría, no es una recalibración, significaría hacer un nuevo modelo? Ujú. Entonces, ¿cuál sería el paso para sumar otro tipo de, o sea, si uno quiere hacer un modelo nuevo, ya que considera que este no es suficiente considerando que hay cosas particulares para México, por ejemplo, el caso de la altísima prevalencia de diabetes. Entonces, ¿cuál sería el paso si uno quisiera, o aquí en este caso, otros variables ambientales? ¿Cómo podría uno desarrollar estos modelos para que además se mantuvieran como, digamos, modelos útiles clínicamente? Porque si uno mete, digamos, uno podría meter 150 variables, pero pues eso no sería útil clínicamente porque nadie podría recabar esa información en un consultorio. Entonces, ¿cuál es la Sí. estrategia si uno quiere sumar variables, digamos, que considera importantes para México? Ujú. Hay pues muchas estrategias dependiendo la aproximación estadística que desees hacer. En este tipo de modelos, que son modelos en donde el riesgo, los factores de riesgo que se incluyeron y el riesgo asignado por grupos de edad es un modelo basado en regresión logística, entonces podríamos integrar variables, por ejemplo, no sé, edad de la menopausia, que es una variable que no está integrada en el modelo, podríamos integrarla y poner los riesgos con los riesgos que aparezcan de estudios de casos y controles o estudios de corte. El modelo Gale originalmente para las mujeres americanas se desarrolló con información de corte, pero los modelos para distintas poblaciones se desarrollaron de información de casos y controles. Entonces, es posible utilizar la información de casos y controles para, digamos, en los modelos de regresión logística como Gale, adicionar variables. Lo que nosotros ahorita estamos haciendo para entender cuáles variables son útiles y que pueden, o sea, tener este equilibrio entre variables útiles, pero que puedan ser preguntadas en la clínica de forma fácil. Estamos siguiendo un método de inteligencia artificial en donde se seleccionan las variables que mejor pueden predecir el modelo. Entonces, digamos, esa es nuestra aproximación en este momento. Y como dice el doctor Martín, en general, cuando tú adicionas variables, ya no estás haciendo una recalibración, estás haciendo una generación de un nuevo modelo. Lo que nosotros observamos es que sí es muy importante que el desarrollo de los modelos, aunque sean de inteligencia artificial, incluyan alguna incidencia basal. En este caso, estamos tratando de entender si la incidencia basal que mejora el modelo es la incidencia reportada por Globocan o por el GBD. Son ligeramente diferentes, entonces, pues sí, la estrategia que estamos usando ahorita es entender qué variables fáciles de responder en la clínica aportan información al modelo y como dice el doctor Martín, hay algunas que son sencillas como tiene diabetes sí o no, hipertensión si no, o sea, algunas enfermedades crónicas que creemos pueden mejorar la predicción del modelo y en el caso de las variables ambientales, esa es interesante, es difícil, o sea, hay modelos de riesgo que utilizan no variables ambientales, pero variables que son múltiples y difíciles, por ejemplo, los FFQ, sí hay modelos que pueden predecir muy bien, pero son modelos que tienen miles de variables incluidas y que no serían útiles en la clínica. Al menos creo que en este momento tenemos que empezar a pensar en, por ejemplo, el modelo Gale, cuando tú vas a calcular, te pregunta en qué población, o sea, automáticamente es lo primero que tienes que seleccionar. Tal vez nosotros tenemos que desarrollar un modelo que tenga un módulo específico, por ejemplo, para población indígena. Sin embargo, como podemos ver, también hay muchas diferencias geográficas respecto a la incidencia y mortalidad, entonces también hay que pensar si sería potencialmente útil tratar de encontrar alguna variable geográfica o regional que nos permita tamizar mejor en diferentes regiones del país. Pero no he visto un modelo, y puede ser mi desconocimiento, que utilice solamente variables ambientales para la predicción poblacional o clínica. Gracias. Aquí hay otra pregunta de Facebook de Yolanda Navarro.
¿A qué considera que la presentación, por qué considera que la presentación de cáncer sea a menor edad y en mujeres indígenas? O sea, ¿cuál es la razón por la que el cáncer se está presentando a menor edad en mujeres indígenas? No lo sé. O sea, honestamente, no lo sé. Es posible, digo, esto lo hago por lo que hemos evaluado en el estudio de salud de las maestras y cáncer de mama, pero el grupo de mujeres indígenas, por ejemplo, cuando comparamos la edad del primer nacimiento, el número de hijos, el tiempo de lactancia y la actividad física, es mayor en las mujeres indígenas. Entonces podemos en este momento intuir que hay una menor cantidad de exposición a factores que aumentan el riesgo en esta población. Otra cosa que creo que va a ser importante y que tenemos que ajustar es que la probabilidad de muerte es distinta en mujeres indígenas que no indígenas. Las mujeres indígenas mueren en promedio 5 años antes que las mujeres no indígenas, entonces es posible también que los riesgos competitivos modifiquen esta aparición de cáncer. Si tienes más riesgo de morir a los 60 años, entonces es menos probable que tengas un cáncer. Entonces, estas son como las dos partes que creo que parcialmente explican por qué es menos frecuente el cáncer en mujeres indígenas. Sé que hay dos comentarios adicionales en las preguntas. ¿Cómo calcularon que la muestra de maestras indígenas es representativa? ¿Lo es solo para maestras indígenas porque son todas o podría hablar también de mujeres profesionales indígenas? Y la otra pregunta, relacionada porque tenemos una más un minuto, es que si podríamos probar o sea, un comentario de la doctora Lisbeth López, podríamos probar con regiones con mayor y menor contenido de arsénico en el agua. Que, ajá, sobre el arsénico podría ser, por ejemplo, la región norte, tal vez, ¿no? Que es donde hay arsénico en el agua. Podríamos pensar en una regionalización del modelo que también es consistente con las tasas de incidencia. Y efectivamente, o sea, respecto al comentario en Facebook, podemos hablar que en mujeres indígenas maestras el modelo tiene una sobreestimación importante. En términos generales, es muy probable que la sobreestimación sea aún mayor si pensamos en mujeres indígenas que no son maestras, ¿no? Bueno, pues agradecemos mucho pues la presencia de todo el mundo. Realmente felicidades, Liliana. Realmente creo que es un trabajo muy interesante y creo que hay que ver la forma en la que esto puede integrarse, al menos en el ISSSTE, en tanto la planeación de necesidad de recursos para atender el cáncer de mama, como para la identificación de personas en alto riesgo o de personas en bajo riesgo, para, digamos, afinar estrategias de tamizaje en esa institución. Muchísimas gracias y bueno, pues seguiremos haciendo nuestros distintos seminarios de este grupo de investigación y docencia. Yo soy Martín Layú y bueno, pues que tengan un buen día. Muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias, gracias, doctora Gaby, gracias, Martín. Gracias a todos.